Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Hebreos, así que hoy vamos a continuar desde donde habíamos dejado la lectura. Ahí llegué un poquito tarde, pero bueno, ahí estamos. Así que bueno, el objetivo es ir adelantando con este libro. Ya estamos llegando al final prácticamente. Lisi, ¿cómo andas, Lisi? ¿Todo bien? Lisi Torres. ¿Quién ganó? ¿Donald Trump? Al final yo no estoy ni enterado. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Alguien que me informe. ¿O siguen recontando? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a... ayer estuvimos viendo lo que era el sacrificio de Cristo, que no se sabe todavía. Y bueno, hay que esperar. Hay que esperar y no estar afanados en eso. Bueno, eh, estamos en Hebreos. En Hebreos... En Hebreos estuvimos viendo lo que era, a ver, hay que ver el contexto en cómo se escriben las cartas. No es agarrar un versículo y lo aplico a mi vida como quiero, no. Es una carta que se les está dando a un grupo de creyentes, de hermanos, que eran judíos, que tenían la cultura hebrea, que seguían la ley de Moisés, pero habían aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, pero se querían volver al judaísmo y muchos estaban desertando y querían dejar porque estaban siendo perseguidos. Entonces, en ese contexto le está hablando en las cartas. Así tenemos que estudiar cada uno de los libros. Entonces, en esta carta, lo que hace el autor de los Hebreos, que no sabemos quién es, los empieza a exhortar y ahora les está hablando de que ellos querían volver al sacrificio de animales, querían volver a la ley mosaica. Y le está diciendo que es el pacto antiguo, que ya no está vigente, que ya no corre más, que ahora el sacrificio, el que quita el pecado, es el sacrificio de Cristo. Esto es lo que les estaba enseñando y les quería hacer entender a estos cristianos. Entonces, les termina hablando. Ayer estuvimos viendo todo lo que tiene que ver em, con, con la sangre de Cristo que quita el pecado. Los animales no quitaban el pecado. Por eso dice, sacrificios no te agradaron. Eso es lo que decía Jesús al Padre. Por eso me propusiste un cuerpo. Por eso Él propone su cuerpo para el sacrificio. Bueno, luego habíamos visto que era no dejando de congregarnos, como esta palabra famosa que utilizan los pastores para que la gente vaya a la iglesia. Pero bueno, hoy vamos a ver, principalmente, vamos a analizar, porque ahora le viene a ser, bueno, falta una parte del capítulo, pero vamos a ver la fe de los patriarcas, le pone a dar el ejemplo de la fe. Pero primero les viene a hablar acerca de la advertencia contra pecar deliberadamente. Esto es lo que le viene a hablar ahora. ¿Por qué? Porque ellos estaban fríos, porque ellos estaban yendo a la iglesia de una manera fría, estaban siendo tentados por todos, y siempre que estamos fríos, empezamos a pecar, porque estamos lejos de Dios. No tenemos armas, no tenemos estrategias contra el pecado. Cualquier tentación y caemos. Entonces, estos cristianos se encontraban en esta situación, y más que eran niños espirituales, ya deberían ser maestros, le dijo. Deberían estar siendo, pero estaban ahí con leche espiritual. Entonces, en el capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, fíjense, si pecamos voluntariamente, esto está hablando del cristiano, ya el cristiano que aceptó a Cristo y que sigue pecando. Ani Sánchez Quintana, ¿cómo andás? Bendiciones, listo para seguir aprendiendo. Saludos, muy bien, gracias por estar ahí, Ani Sánchez. La verdad que gracias por estar ahí en Facebook. En YouTube también estoy, el sonido es un poquito mejor. Así que en Sebastián Céspedes, y ahí está toda la lista de reproducciones, todos los estudios que hacemos. Bueno, ahora les habla acerca de que si pecaremos voluntariamente, este es el objetivo. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Y ahí ya tenemos el cristiano que va a la iglesia, que hace todas las obras religiosas, pero vive pecando de una manera, ya es un hábito. Entonces a ellos los empieza a tocar. Entonces les dicen, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. ¿Qué es lo que les está diciendo? Acá le está diciendo el autor de los Hebreos de que si pecamos de una manera voluntaria, es porque después no hay arrepentimiento.
entonces ya no queda sacrificio por el pecado, no hay un perdón de los pecados, porque la persona no quiere corregir, la persona no quiere cambiar, la persona está hablando de que está pecando de una manera deliberada. Entonces, ante esta situación, ya el sacrificio no cubre ningún, no borra ningún pecado, no quita ningún pecado. Esto es lo que le está diciendo, esa es la gravedad. Por eso en el versículo número 27 dice, sino una horrenda expiación de juicio. Esto es lo que pasa. Una horrenda expiación. ¿Qué significa expiación? Está hablando de una horrenda manera de pedir perdón cuando una persona está pecando deliberadamente. Por eso nos dice la palabra de que hay que ir contrito y humillado y arrepentido. No, pecando como si nada y así me presento delante de Dios, como hacen muchos. Bueno, eso está hablando de que es una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego. Fíjense lo que está diciendo acá, de hervor de fuego. A ver, muchos dirán, bueno, el fuego del Espíritu Santo que desciende y que me llene y puedo tener poder para tener milagros. No, no está enseñando esto. Acá está diciendo el hervor del fuego. El fuego siempre habla del juicio, de la ira, del juicio y el castigo de Dios, del infierno está hablando. Entonces, el hervor de fuego, eh, el hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. Fíjense cómo ahora está diciendo que el que vive así pasa a ser adversario. Y lamentablemente muchas personas están autoengañadas de que piensan que son hijos de Dios, de que hacen ciertas obras religiosas, lo mismo que el pueblo del Antiguo Testamento, pero estaban muy lejos de Dios muchos. Entonces, a esto les está hablando, porque viven pecando deliberadamente. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero yo iba a la iglesia, el pastor este era un apóstata, este hermano tenía amantes, todo, y vivieron así toda la vida. Bueno, quédense tranquilos que el hervor del fuego de Dios va a caer sobre ellos. Dios no dará por inocente al culpable. En el versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Bueno, acá le está citando versículos. Cuando le está diciendo que una horrenda expiación, está citando Isaías 26:11 y ahora le está citando Deuteronomio 17:6. Todo Biblia. Este hombre sabía lo que estaba hablando y sabía y hablaba con la Biblia. No estaba delirando con cosas, con sueños, con nuevas revelaciones. No, Biblia. Hoy aparecen los nuevos soñadores con revelaciones. Bueno, acá le está hablando acerca de que el castigo, a ver, a ver, lo que tiene que ver con la ley moral, si bien la ley ceremonial queda abolida, en cuanto el pecado, ahí es donde está el tema. Eso no queda abolido en Cristo. No es que no, ahora en Cristo podemos pecar todo lo que queremos. No, se tiene que seguir cumpliendo la ley de Moisés. Versículo número 29. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, fíjense, el que pisoteare al Hijo de Dios. Fíjense el castigo que hay. ¿Qué significa el que pisoteare al Hijo de Dios? El que toma el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento. Entonces, el que pisoteare al Hijo de Dios, ¿qué significa? No, yo en Cristo, yo lo amo, yo vivo. Cristo es todo para mí. Lloro cuando voy a la iglesia, pero vivo como un pagano. Eso es pisotear. Porque si yo me hago llamar cristiano, hay ciertas reglas, ciertos valores, ciertos principios que demarcan de que yo soy cristiano. Pero si soy cristiano y llevo una vida religiosa y vivo en pecado, acá está hablando de que este está pisoteando al Hijo de Dios, está pisoteando la sangre de Cristo. Vane, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Entonces, el que pisoteare al Hijo de Dios, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Esto es lo que es, la tiene por inmunda. Este es el cristiano de que va a la iglesia, y pero que en la noche anterior estuvo en un cabaret con 5 amigas y estuvo de fiesta toda la noche, y así se fue a la iglesia y cantó Santo, 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 Señor Omnipotente, y lloró. Bueno, ese es el que está pisoteando al Hijo de Dios. Es el que toma por inmunda la sangre. Señor, perdóname los pecados, pero voy a seguir pecando. Eso es tomar por inmunda, como que el sacrificio de Cristo no sirve para nada. Entonces, Elian Hernández, ¿qué tal? Qué lindo verte. Ya parte del grupo, qué lindo, de España, ¿no? Eh, Rodrigo Ruiz Díaz, buenas, señor. ¿Cómo anda, Rodrigo Ruiz Díaz? Bien, pasaba por acá. Pase nomás, maestro, acá estamos. A ver cuándo venís a hacer unos mates con Vero.
Bueno, saludo a Eliane de España. Yo sé que es tarde en España, yo sé que estamos 5 horas, ellos están 5 horas adelantados, o sea que ahora van a ser las 8 y bueno, hay que sacar la cuenta, pero es tarde. Yo sé que en España es tarde, así que bueno, valoramos tu esfuerzo, tu sacrificio por estar estudiando. Bueno, entonces acá lo que está hablando es el que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Es la persona que peca y no tiene ningún problema. Pero eso sí se llama cristiano. Esto es lo bueno. Medio raro estos cristianos. Pero bueno, ellos están convencidos de que cuando suene la trompeta se van con Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Están tomando por inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios, cuando hablamos de la sangre de Cristo, con temor, con reverencia, sabiendo que somos pecadores, que no somos merecedores. Entonces, así es como se debe uno presentar delante de Dios con la sangre de Cristo. Ahora toman la sangre de Cristo para echar demonios, usan la sangre de Cristo para tener buena suerte. Y no es para eso, es para el perdón de los pecados, nada más. Después, si vas a ser rico o famoso, no te garantiza nada la Biblia. Es más, ahora vamos a ver la situación de muchos hombres de la fe y vamos a ver el contexto a lo que enseñan las iglesias modernas, que vas a ser rico y famoso. Bueno, entonces, iglesia, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo con la alergia me... ¿Qué es lo que está diciendo? Que es afrentar al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, al regalo inmerecido que tenemos, es pisotearlo, es despreciarlo ese regalo. Bueno, versículo número 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor, otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Bueno, nuevamente, el autor de los Hebreos la tiene re clara con la Biblia, en ningún momento se pone a hablar en la carne, ay, bueno, hermanito, sí, no, el Señor quiere que los quiere bendecir, el Señor quiere que te dejen de perseguir, porque estaban siendo perseguidos ellos. Pero en ningún momento empieza con el humanismo. Le cita Biblia, Biblia. Entonces acá estamos viendo que le está citando Deuteronomio 32, 35, que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mía es la venganza, dice. Está hablando de que Dios se va a vengar del que toma el nombre de Jesucristo en vano. El que se hace llamar cristiano, hace ritos religiosos y vive como un impío. Y yo sé que muchos saltarán y dirán, no, porque Dios es amor, entonces me va a dejar vivir como quiero porque estamos en la gracia. No, Dios dice, mía es la venganza. Dios se va a vengar de todos los que pisaron el nombre y tomaron por inmunda la sangre. Dice, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Entonces, a lo que es el pueblo de Dios, nosotros, los que nos llamamos pueblo de Dios, y los que tenemos salvación, Dios va a tratar cara a cara aparte con nosotros. Todo lo que hicimos bien y todo lo que hicimos mal, pero a puertas cerradas en la iglesia. Ahora, los que van al juicio van a ser humillados públicamente y van a ir al infierno. Entonces, pero que sí vamos a tener que rendir cuentas. Yo como cristiano voy a tener que rendir cuenta cada una de las palabras que dije, cada una de las cosas que estuvo fuera de lugar, los pecados ocultos, todas las cosas que a Dios le desagrada, todo voy a tener que rendir cuentas. Entonces, por eso nos está hablando que es el Señor el que va a juzgar a su pueblo. Entonces, versículo 31. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Está citando Biblia. Sigue citando Biblia. Acá está citando Deuteronomio 32, 36. Entonces, lo que está diciendo, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Y mucha gente, ay, desciende tu fuego, yo a Cristo lo amo, el Espíritu Santo me abraza, me siento contento, feliz. Cuando viene el Espíritu Santo, yo, ay, siento burbujitas en la piel. Claro, se imaginan que el Espíritu Santo es una novia o un amante. No, el Espíritu Santo viene a santificar. Si no hay proceso de santificación, acá quédense tranquilo que vamos a caer en las horrendas manos del Señor, del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No se lo deseo a nadie. Porque al hombre, bueno, pero Dios va a ejecutar los juicios con su justa razón. Si Dios ejecutó su juicio a su Hijo amado, ¿cuánto más a nosotros? Su Hijo amado que no era pecador, que era santo, obediente, y igual ejecutó sus juicios. Pero ¿cuánto más a nosotros que somos pecadores?
Bueno, entonces acá les está advirtiendo a los hebreos. El autor de los hebreos le está diciendo a esta congregación que estaban tibios, que estaban fríos, que estaban apáticos. Entonces lo que está diciendo, lo está exhortando a que no caigan en pecado, que no caigan en la apostasía, que no estén, eh, que no estén así apartados del camino. Entonces le empieza a hablar como para que se despierten, que a ver, acá está diciendo, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo, los está advirtiendo. ¿Se entiende cómo está predicando, cómo está evangelizando una iglesia que ya conoce la palabra? Y acá en el versículo 32 ya le vuelve a hablar con amor. Dice, pero traer a la memoria los días pasados. Fíjense lo que dice. Acuérdense los días pasados en el primer amor, cuando aceptaron a Cristo. Esto nos dice a nosotros. Acuérdense cuando aceptamos a Cristo, que pensábamos en Él todo el día, que nos levantábamos y orábamos, que teníamos mucha fe, que teníamos muchas ganas de vivir, que teníamos muchas ganas de servirle, le hacíamos promesas, le hacíamos canciones, le hacíamos, wow, ese primer amor, ¿qué pasó? Ellos perdieron ese primer amor, habían dejado de lado ese primer amor. Entonces acá les está diciendo, traer a la memoria, fíjense que estaba en el recuerdo ya, los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, fíjense, los días después de que fueron iluminados por la palabra, por la luz, por el Evangelio, está hablando de esta situación del primer amor, después de haber sido iluminado, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué es lo que está diciendo? Aceptamos a Cristo y padecimos muchas cosas, muchos problemas, muchas pruebas, pero Dios estuvo con nosotros. Le está diciendo recordar ese momento. Vamos de nuevo al primer amor, les está hablando. Entonces, ahora le viene a decir, versículo número 33, por una parte, ciertamente, con vituperios, está hablando de la realidad ahora. ¿Qué es lo que le está hablando el autor de los Hebreos? Les está diciendo que no se vayan al pecado, no vuelvan a la ley, que no vuelvan a la ley de Moisés, que queda abolida, que Cristo es Dios, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el sacrificio perfecto, ya le aclaró todo. Ahora les estaba diciendo que no se aparten que no vayan al pecado porque Dios los va a juzgar y horrenda cosa es caer en las manos de Dios, del Dios vivo. Entonces le está diciendo, acuérdense del primer amor. Cuando teníamos pruebas y las pasábamos, esto nos dice a nosotros. Entonces ahora nos está diciendo, por una parte, ciertamente con vituperios. ¿Qué es lo que les está hablando? Esta iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia de Esmirna, en Apocalipsis nos habla de que estaban despojados, vivían como pordioseros, no tenían ni ropa, los metían presos, los metían en calabozo, les sacaban, le confiscaban las casas, le sacaban la familia, los mataban si tenían una Biblia. Bueno, acá está hablando de que por una parte ciertamente con vituperios, ¿qué significa vituperios? Vituperio significa una censura con dureza. Cuando alguien te censura, te cierra la Biblia, te mete preso, eso es vituperio, una persecución dura, hostil. Entonces, acá está hablando que esta iglesia, con vituperios y tribulaciones, no era fácil la vida de ellos, ¿eh? Nosotros estamos viviendo nuestras tribulaciones que no podemos pagar un impuesto, cosas así, pero ellos era de vida o muerte el asunto. Entonces, con vituperios, tribulaciones, dice, fuiste hecho espectáculo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que los cristianos de la iglesia primitiva fueron hechos espectáculos, tuvieron tribulaciones. Pablo, fíjense que Pablo todas las cartas las escribe donde estaba preso, donde lo azotaban, donde lo apedreaban, donde lo insultaban, lo vituperaban. Entonces acá lo que está diciendo es que fuiste hechos espectáculo. ¿Qué significa espectáculo? Que fueron el objeto de burla. Por eso no era fácil la situación. Entonces, lo que dice es que eran objeto de burla y que ellos, los romanos, a ver, da la casualidad de que ¿quién era lo que más lo perseguían a los cristianos en la iglesia primitiva? La iglesia primitiva es desde la iglesia apostólica hasta donde aparece en el año 350 después de Cristo, más o menos, que habla de la persecución en todo ese periodo, que después aparece la iglesia católica romana y que trae un poco de paz y deja de haber esa persecución. Entonces, en ese periodo, vemos que los cristianos fueron espectáculo. ¿Por qué? Porque si venía uno y decía, este es un hereje, cuando participaban de la Santa Cena les decían de que eran que eran carnívoros, cavernícolas iba a decir, que eran carnívoros. ¿Por qué? Porque comían el cuerpo de Cristo. Le decían que practicaban el incesto.
¿Por qué? Porque se decían hermanos y se casaban entre hermanos. Entonces, le ponían muchas eh, injurias que eran objeto de burla. Por eso está diciendo que fueron espectáculo. ¿Por qué? Los metían preso, los apedreaban. Entonces, hola Débora, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Rubén, ¿todo bien? Qué lindo verte de vuelta. Saludos cordiales desde Chile. Gracias por tu información, gracias. No, ya está escrito, no es mi información, solamente estoy leyendo. Esto es lo lindo de que Dios les revela, el Espíritu Santo les revela a cada uno, pero eso porque están buscando, eso porque hay fe. Y ahora vamos a ver la fe, ahora vamos a ver. Bueno, entonces, ellos estaban siendo hechos espectáculos. ¿Por qué? Porque los prendían fuego, los utilizaban como lámparas en las ciudades. Vemos que a los cristianos se lo tomaban como objeto de burla. Se dice también que iban al Coliseo romano y que en el entretiempo entre un gladiador que peleaba y otro gladiador, dice que mataban cristianos, que venían y eran devorados por leones. Estudiándolo bien, se dice que no eran muy utilizados los cristianos en el Coliseo romano, porque ese pueblo, esa gente estaba sedienta de sangre, sedienta de guerreros que peleen con animales, que se maten, que se corten la cabeza, que den pelea hasta lo último. Ese era el objetivo. Pero claro, los cristianos llegaban y se dejaban morir. Estaban flacos, no tenían fuerzas físicas, no daban lucha, entonces no era un espectáculo. Pero bueno, se habla también de que en esos tiempos se mataban cristianos en el Coliseo. Por eso está hablando de que había vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculo. ¿Quiénes eran los que los perseguían? ¿Los romanos? No, los romanos solamente recibían las órdenes de quién? De los judíos, lo que se hacían llamar el pueblo de Dios. Ellos perseguían a los cristianos. Igual que Pablo también los perseguía. Y, y los romanos tenían que tomar cartas en el asunto. Bueno, entonces acá nos está diciendo que fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en esta situación empezaron a estar en situaciones semejantes con todas las iglesias cristianas que se empezaron a abrir en la iglesia primitiva. Todos los que no aceptaban a Cristo se llenaban los calabozos, los metían presos, los encadenaban, los apedreaban. Habían tantos castigos y se hicieron semejantes a estas situaciones con muchos cristianos que por ahí se encontraban en el calabozo con personas que no los conocían, pero eran cristianos y estaban padeciendo lo mismo. Por eso le está hablando, le está haciendo recordar de que todo eso que estuvieron sufriendo lo pasaron en Cristo, lo vivieron y salieron adelante en ese primer amor. Por eso le estoy diciendo, no entiendo cómo están fríos ahora, pero así es como estamos nosotros. Nos encontramos con que en el primer amor cantábamos alabanzas, queríamos ir a la iglesia, llegábamos temprano, éramos los últimos en irnos, hablábamos con todo el mundo, saludábamos al pastor, queríamos ofrendar, queríamos diezmar, queríamos hacer un montón de cosas que después con el tiempo, cuando llegó el confort, ese es el tema, cuando llega el confort, de que cuando llegamos a Cristo de rodillas, muertos en nuestros delitos y pecados, conocemos el gozo del perdón, la paz, empezamos a recibir lo que es el amor de Dios, pero después cuando nuestra economía se acomoda, cuando mis problemas que me aquejaban ya se ordenaron un poco, ahí empezamos a enfriarnos. Ese es el gran problema. Después cuesta mucho volver a ese primer amor. Entonces, ahora le dice en el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Qué está diciendo? Acá está diciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque de los presos ellos se compadecieron. Las iglesias estaban llenas no de delincuentes, de cristianos, de personas que querían vivir en santidad. ¿Cómo andás, Emi? ¿Todo bien? Qué lindo que ya llegaste. Entonces, lo que está diciendo es que se hicieron, fueron a visitar. Por eso cuando Jesús en un momento dice, me viste, por cuanto me viste, por cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuanto tuve hambre me diste de comer, porque cuando tuve frío me diste de vestir, porque cuando estuve preso me viniste a visitar. Eso está hablando del mismo contexto acá. ¿Por qué? Porque preso no es como decir hoy en día que, hoy no, la palabra dice que tenemos que ir a visitar a los presos. Entonces voy a visitar a los presos con la Biblia y me encuentro con terribles delincuentes que no se quieren ni convertir seguramente. Pero no está hablando de eso. Lo que está hablando es que muchos hermanos caían presos. Y al caer presos eran una mala influencia, una mala reputación tenían.
Entonces nadie le daban comida, nadie le daba bebida, nadie le daba aliento, nadie les daba vestidos. Entonces los hermanos, cuando caían presos, los valientes solamente iban a visitarlos, entraban al calabozo, corriendo el riesgo de ellos mismos también quedar presos. Entonces, por eso le está diciendo que no era fácil la situación de ellos. Estaban fríos, pero la situación era esta. Pero les está diciendo que, porque de los presos también os compadecisteis. Tenían amor. Fueron y se compadecieron del hermano que cayó preso. Cuando hoy de nosotros, si un hermano por ser cristiano lo meten preso, no sé cuánto de nosotros los iríamos a visitar. No, no, yo lo conocía de vista nada más al hermano. Algo habrá hecho, capaz. Bueno, ellos tenían buenas obras. Entonces nos está diciendo que, y el despojo de vuestros bienes, ahora le está diciendo el despojo de vuestros bienes. La iglesia de Esmirna, en Apocalipsis, capítulo 2, creo, nos habla por excelencia de que Esmirna era la más perseguida de todas. Era un entorno judío muy hostil, que no los dejaban en paz. Entonces acá les está diciendo que ahora los despojos de los bienes, qué feo. Porque si nosotros que no aumenta un impuesto, que no podemos pagar algo, estamos mal, imagínense que te saquen tu casa, que te saquen tus hijos, que te saquen tus bienes. Hay que ser cristiano, hay que ser hijo de Dios, ¿eh? Entonces acá les está diciendo de que los despojos de vuestro bien, o sea que ellos soportaron despojos de los bienes. Nos dice que sufriste con gozo. ¿Qué es lo que está diciendo? Estos hombres tenían gozo, porque estaban en Cristo, las pruebas, las tribulaciones las pasaban en Cristo como se deben pasar. El tema es que estaban fríos. ¿Se entiende? Por eso les está volviendo los está impulsando a que vuelvan a ese primer amor, que recuerden de que Dios se acuerda todo de sus obras. Y lo mismo nos dice a nosotros, que estamos fríos. Cuando empezamos en Cristo, cómo queríamos cambiar el mundo, cómo queríamos predicar, si no teníamos el primer amor es porque nunca nos convertimos. Pero ese primer amor de que ahora en Cristo, que creemos que la fe, que todo me va a ir bien y si me va mal, Él va a estar conmigo. Bueno, todo lo que implica el primer amor. Entonces, está diciendo que sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Fíjense la visión que tenían estos hebreos que eran niños ahora. Fíjense el nivel de retroceso. Ese es el tema del cristiano que enanos espirituales, que no crecieron más. Arrancaron bien, vamos con todo. Fíjense que acá está diciendo ahora que ellos sabían que tenían una mejor promesa. Ellos decían, voy preso, pero yo sé que mi reino es celestial, yo no soy de este mundo. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Ese es el tema. Entonces, nosotros estamos viviendo pensando en este mundo o mirando las cosas celestiales. Entonces, acá le está diciendo que este pueblo vivía, por eso está diciendo que ellas sabían que habían cosas mejores y perdurable, en el sentido de que lo celestial, esto sí perduraba. René Acosta, qué lindo, qué bendición, ya conseguiste el laburo ese que estabas esperando, así que qué bueno, René, así que viste cómo todo llega, así que cuida el trabajo, sé diligente, sé esforzado, sé ejemplo, serví en el contexto en el que te toca vivir ahí, donde Dios te use, no dejes tu primer amor ni te enfríes, eso sí, lo único. Bueno, entonces, acá está diciendo que hay mejores y perdurable herencia en los cielos. Por eso la vista que tenían era una mirada celestial, por eso podían afrontar las pruebas. Es más, Pablo, por ejemplo, ¿por qué pasaba todas las pruebas? ¿A quién le gustaría vivir la vida de Pablo? A nadie. ¿Pero por qué la soportó? Porque tenía su mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Y a esto estamos llamados. Entonces, nosotros tenemos mucha luz. Ayer vimos el sumo sacerdote, el cielo, el tabernáculo, el ministro del tabernáculo, cómo tenemos acceso al Padre, cómo llegamos a Dios, cómo nos arrepentimos. Tenemos mucha luz de lo celestial, que eso nos tiene que alejar cada vez más de lo terrenal. No podemos estar obsesionados con Donald Trump, con el presidente que venga, con el presidente de mi país, saber, estar informado, sí, punto, pero no estar metido en esas cosas 24 horas. Eso nos hace carnales, terrenales. Entonces, en el versículo número 35 dice, no perdáis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Este es el objetivo, los alienta con que ellos eran fuertes, que eran valientes, y con esto también nos alentamos porque todos tuvimos buenos momentos en Cristo. Entonces, pero lo que está diciendo ahora es que la confianza que tiene un grande galardón. Entonces, el ánimo para nosotros, muchos de nosotros que estamos desanimados, que estamos tristes, que estamos decaídos, que estamos dudando, que queremos
volver al mundo, al trabajo, la economía, ya estamos cansados de la opresión, ya estamos cansados de las enfermedades, estamos cansados de tantas pruebas, de tanta persecución. Bueno, persecución hay cuando somos buen testimonio, pero muchos estamos cansados de esto. Pero lo que sí debemos entender que hay un mejor galardón, que no es en vano todo lo que estamos viviendo. Es un periodo cortito a lo largo de una vida eterna que vamos a tener. Cuando estemos en la vida eterna vamos a decir, wow, ¿te acordás cuando estuve en la tierra? Que fueron, ¿cuánto estuve? 50 años que estuve en la tierra, todo lo que sufrí, lo vamos a acordar con gozo, como algo lindo, porque después no vamos a sufrir más. Es increíble. Bueno, en el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. Lo mismo que decía Santiago, en el libro de Santiago, la de la paciencia en el gozo, en la prueba, en la tribulación, paciencia. Entonces, por eso nos está diciendo que es necesaria la paciencia. Dios quiere que tengamos paciencia. ¿Y cómo va a desarrollar Dios la paciencia en el medio de la prueba? Algunos queremos desarrollar la paciencia en Cancún, en el Caribe, con un coco y con dos mujeres que estén soplando al ciervo. Pero el Señor nos va a utilizar tribulaciones para creer. Nuestra fe tiene que ser probada y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo fueron probada la fe de muchos y para entender un poco qué es la fe. Entonces, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os obtengáis la promesa. Haciendo la voluntad de Dios vamos a tener la promesa. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Abriendo la Biblia. Si no la abrimos, si yendo a iglesias apóstatas que abren donde quieren y ni la abren, no vamos a heredar el reino de los cielos. Por eso muchos que dicen, no, no, yo no soy de la Biblia, yo soy del Espíritu. Bueno, esa persona no va a conocer la gloria de Dios, no va a conocer las promesas, porque Dios estableció que a través de las Escrituras solamente iban a llegar a Dios. El Espíritu Santo se iba a manejar, se iba a manifestar. Pero no, a mí déjame con mis sueños, déjame cómo yo supongo, cómo Dios tiene que obrar y así somos todos felices. Bueno, sigan así. Versículo número 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir no tardará. Le vuelve a citar Biblia. Acá le está hablando de Habacuc, capítulo 2. Entonces le está hablando de la segunda venida que no tarda en venir. Y fíjense lo que dice en el versículo 38. Más, el justo vivirá por fe. Este es un versículo que aparece en Romanos nuevamente, en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Más, el justo vivirá por fe. Esto es lo que les está diciendo y esto es lo que nos dice a nosotros. Vivir por fe. Vivir por fe. Ahora vamos a ver un poquito qué es la fe. Ya en lo que es las 5 solas, estudiamos lo que era sola fe, sola fide, pero ahora vamos a ver un poquito más con otro enfoque. Entonces, acá nos está diciendo, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Fíjense, los está advirtiendo, no retrocedan, no vuelvan a retroceder. Estamos así, nos levantamos, ¿cierto? Nos dice a nosotros, a no retroceder. Si estamos bien, tranquilos, si hay paz, no retroceder, el confort que no nos enfríe. Entonces, y en el versículo 39 dice, pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Ahí viene la palabra de aliento, la exhortación. Nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Y esto es lo que tenemos que alentarnos. No, nosotros no estamos para la condena, nosotros no estamos para ir al infierno. Nosotros no nos rehusamos de esto, no queremos saber nada. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Entonces, por eso nos está diciendo que nosotros no retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. ¿Qué es lo que está diciendo? La fe. Está hablando de la fe, de la fe y de la fe. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a hacer un poquito una situación. Vemos que Dios le establece como una ley al pueblo de Israel la ley ceremonial y la ley civil también, que la tenían que cumplir. Entonces, Dios le deja una ley, pero el pueblo por ahí la cumplía y no eran salvos. Los fariseos, por ejemplo, cumplían con la ley, o más o menos la cumplían, pero no eran salvos. ¿Qué pasaba? Hacían sacrificio, hacían todos, y mucha gente no era salva. Entonces, que estaban mal los sacrificios, estaban mal. Hoy, por ejemplo, tenemos la iglesia. Yo puedo ir a la iglesia, puedo predicar, puedo leer, puedo estudiar, y me puedo ir al infierno. Entonces digo, ¿qué pasa con todas estas cosas? Porque muchos de los que cumplieron con la ley murieron, y muchos de los que van a la iglesia también mueren. Estoy hablando de la condenación. Entonces,
¿Cómo sería la salvación? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Qué tengo que hacer? Entonces decimos, acá nos va a aclarar ese punto, porque muchos están obsesionados con hacer obras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá nos viene a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Y acá aparece un versículo que se lo saben todos de memoria. Entonces decimos, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe, dice, pues, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Ahora, ¿lo entendiste? No, pero suena bonito cuando digo, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Entonces, vamos a tratar de analizar y entender qué significa tener fe y saber, en contraste, si yo tengo fe. Entonces, vemos que todo el pueblo de Israel se perdía y hacía todas las obras, incansablemente, sacrificio, la voluntad de Dios, todo, la palabra. Los judíos hoy en día están estudiando, leyendo la Torá, orando en el muro de los lamentos y dale y que va. ¿Y por qué están perdidos? ¿Se entiende? Muchos cristianos, la gran mayoría de la cristiandad moderna está perdida y ni se enteran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este es el tema, ¿se entiende? Porque ahora estamos en Cristo. Conocemos el plan de Dios, el sacrificio, la cruz, el acceso al Padre, el sumo sacerdote, todo, pero me puedo perder. No es por una falta de conocimiento. Y hasta puedo hacer muchas obras y me puedo perder. Yo puedo orar todos los días, puedo pedir perdón por mis pecados, puedo hacer un montón de cosas, pero me puedo ir al infierno. ¿Cuál es el tema? Se pone como complicado ahora. Y esto es lo que le quiere hacer entender a los hebreos. Le quiere hacer entender qué es lo que tiene que ser. Entonces, fíjense lo que significa la fe primero. Vamos a entender lo que es la fe. La fe dice que, pues, la fe es la certeza. ¿Qué significa certeza? Certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. La certeza es que esto es así y punto, no me lo quita nadie. Es una certeza. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que Cristo es el camino. Antes no la tenía esa certeza. ¿Por qué? Y porque mi camino por ahí era la filosofía, era el fútbol, era la música, eran muchas cosas que esos eran mis caminos. Pero al saber que Cristo es el camino, yo ya tengo la certeza de que ya está. Y veo una persona que dice, no, todos llegamos a Cristo adorando a Buda, el que sea. No, Cristo es... Entonces tengo la certeza, no hay una confusión. No es que digo, bueno, por ahí sí, por ahí no. Cristo y Joseph Smith, y bueno, y empezamos a tirar un montón de nombres, pero no, solo Cristo. Entonces, eso es certeza. Entonces, la certeza es saber algo con exactitud de qué va a pasar. Por ejemplo, la certeza es el conocimiento de algo claro. Entonces, cuando la certeza, yo sé que Dios es soberano. Saber de que Dios es soberano. Entonces, puedo tener la certeza de que todo lo que me pasa es porque Dios lo está haciendo, Dios lo está permitiendo. Entonces, pero mucha gente mezcla y dicen, no, la certeza de que voy a tener un auto último modelo. Yo lo creo y lo declaro por fe. Y después no se cumple. ¿Qué es lo que pasó? Estaba errada tu fe por no tener conocimiento. Entonces, la fe es la certeza de esperar algo que es algo claro y seguro. Dice, es la certeza de lo que se espera, lo que esperamos, nos dice la convicción. Convicción significa de seguridad. La convicción es que estoy seguro, no hay una duda. La convicción, por ejemplo, a ellos, a los hebreos, no tenían convicción, porque la prueba los estaba poniendo en duda la convicción. ¿Crees en Cristo? Y ahí nomás. Viene el soldado romano con las lanzas. ¿Ustedes creen en Cristo? Creo, pero no soy fanático. Bueno, ahí vemos que no hay una convicción. La convicción es sí, creo. ¿Cuál hay? Entonces, Dori Castaño, ¿cómo andás? Sí, la seguridad, o sea que no hay dudas, exactamente, esa es la palabra. No hay duda de lo que se cree. Ahora, ¿por qué toda la iglesia, todos dicen yo tengo certeza de lo que espero, de lo que veo, yo estoy seguro, todo? Y después vemos que no se cumple nada. Bueno, ahí vamos a ver y vamos a analizar con ejemplos bíblicos. Este era un maestro que la tenía re clara con la Biblia. Entonces, acá vemos que la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. La fe es por el oír, algo que no veo. Pero da la casualidad de que hoy todos ven.
Hoy todos ven visiones, todos tienen sueños, todos le vieron la cara a Dios, o le vieron toda la cara a Dios menos yo, no sé. Pero Gigi Ávila, este pastor pentecostal, todos los días hablaba con Dios, tomaba mate con Dios, un café todos los días. Bueno, eso es falso. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. No tenemos que tener experiencias sobrenaturales para creer. Eso sería misticismo, eso serían ser chamanes ya. Entonces, nosotros, sin ver es el objetivo de que creo en algo, que no lo veo, pero creo, tengo la certeza. El tema es que lo que tengo que creer tiene que estar en sintonía con la voluntad de Dios, si no, no se va a cumplir nada. Porque yo puedo tener fe en muchas cosas que no es la voluntad de Dios. Y eso no se cumple, eso no sirve, eso jarasca. Entonces, acá nos está hablando acerca de la fe. Y nos empieza a decir, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este es el objetivo. ¿Por qué fueron salvos en el Antiguo Testamento? ¿Por los sacrificios? No. Los que fueron salvos, los hijos de Dios, los salvos, fue por la fe. Hoy, las iglesias no se salvan por ir a la iglesia, se salvan por la fe. Este es el objetivo de la salvación, solamente por la fe. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento, mucha gente iban y hacían la ceremonia, llevaban los sacrificios, hacían el esfuerzo de la ofrenda, iban al tabernáculo, iban al templo, hacían las fiestas ceremoniales, hacían las fiestas solemnes, hacían todo, pero no tenían fe. Entonces no eran salvos. ¿Se entiende cómo? Y parecían buenas personas supuestamente, pero la fe, la salvación es por la fe. Hoy en las iglesias vemos yo conozco gente que vive 24 horas hablando de Jesús, que vive planificando para servir en la iglesia, para ser pastor, para ser diácono, su vida es la iglesia. Obras no le faltan, pero se están yendo al infierno muchos. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Y ahora vamos a ver la fe en qué. Recuerden que la fe tiene principio. A ver, ¿cómo funciona la fe? Hoy lo que la gente cree es que tener fe es, yo creo mucho en algo, que lo creo tanto, y como con mi confesión positiva y todo, hace que lo que quiero suceda. Eso es falso, porque yo no puedo cambiar la realidad. Mi fe no puede cambiar una realidad. La voluntad de Dios, si está en la voluntad de Dios, se va a cumplir. Y vamos a ver algunos principios de lo que es la fe, para que entendamos, porque acá ya llegamos a una situación de que da igual Antiguo Testamento, da igual Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque somos salvos solamente por fe. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo hacer todas las obras ceremoniales en Cristo en la iglesia, puedo hacer todo lo que la iglesia me demanda y puedo ir al infierno. Puedo hacer todas las obras ceremoniales de la ley antigua y me voy al infierno. Pero solo por fe. Es más, el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, vemos que tuvo la salvación, fue una de las últimas ovejas que el Señor rescató. Entonces, ahí vemos que el ladrón de la cruz no tenía ninguna obra. Es más, los fariseos se querían morir porque decían, yo guardo la ley, yo tengo años en el judaísmo, que mi descendencia, que yo soy del linaje de Abraham, que qué sé yo, y ahora este se salva, este que es un delincuente. Bueno, ¿cuál era la diferencia? Que los fariseos no tenían fe, no creían. Y el ladrón sí, tuvo fe. El Señor le dio el don del arrepentimiento. Entonces, vamos a ver algunos puntos de cómo se basa la fe, y ahí vamos a ver los ejemplos de los patriarcas. Entonces, Johnny querido, ¿cómo andás? Saludos desde Argentina. Verónica Castillo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Vamos a ver algunos puntos. La fe. A ver, vamos a ver que, por ejemplo, la fe tiene diferentes características. Esto es para anotar, para saber si tenemos fe. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo. David, un ejemplo simple y sencillo. Va a pelear contra Goliat. A ver, David no era un loco que dice, bueno, yo creo en Cristo y agarro la gomera y mato al gigante. Bueno, así hay muchos cristianos. Muchos cristianos que, sin estar preparados, a ciegas, creen que porque tienen fe y van y se meten más en problemas. Pero no. Vemos que David tenía fe, ¿por qué? Porque David tenía habilidades. David conocía a Dios. Ella tenía experiencia con leones, con lobos, ella tenía experiencia con la onda. Él sabía qué piedra agarrar, ella tenía el saco pastoril, ya tenía todas las herramientas, tenía armas. Entonces, nosotros para ir a la guerra, a la batalla, debemos tener fe, pero debemos estar equipados, por eso nos estamos equipando con la palabra.
Pero muchos no, sin Biblia, sin orar, sin nada, van a la guerra y van a ciegas, y así les va. Bueno, a ver, la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. A ver, Pablo cuando nos habla de que la justificación no es por obras, la salvación no es por obras. Ser salvo no es que yo tengo que hacer algo. Cristo vino, me salvó y punto. Chao, no tuve que hacer nada. Ahora, si yo digo que soy salvo, tiene que haber obras en mi vida. Seguramente el ladrón de la cruz, si se hubiese salvado, ese hombre, que quédese seguro de que si el Señor le dijo que iba a estar con él en el paraíso, todo, iba a hacer todas las obras de un buen hijo de Dios. Iba a volver a nacer de nuevo, se iba a arrepentir de sus pecados, iba a hacer buenas obras, porque es la naturaleza de los salvos. Entonces, la persona que tiene fe, tiene que haber obras. Y ahí vamos a ver qué tipos de obra. Entonces, vamos a ver que la verdadera fe tiene unos principios. Y esto es para saber que esto era lo que tenían los hombres de fe de la Biblia. Atento con esto, porque muchos creemos que tener fe, yo creo mucho en algo y me quedo ahí. No, no, no. Primero, la fe tiene que ser sensata. Tiene que haber sensatez. ¿Qué significa sensatez? Que no puedo ser un delirante. Jesús no era un delirante. Cuando Satanás lo viene a tentar y le dice, subite al pináculo y tirate que Dios te tiene que salvar, Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque era sensata su fe. Creía en el poder de Dios, que hasta podría haber volado. Es más, se fue al cielo volando. Pero vemos que Jesús tenía una fe sensata. Entonces, nosotros tenemos que tener sensatez. No podemos decir, a ver, no tengo trabajo, no tengo dinero, me compro un auto porque por fe el Señor me lo va a dar. No, tenés que ser sensato, no lo vas a poder pagar. ¿Se entiende? David, cuando va a Goliat, tiene la sensatez de que si yo maté osos, si yo maté leones, lo puedo matar a este gigante. Era sensato, parecía loco, pero era sensato en su manera de vivir. Entonces, nuestra fe tiene que ser sensata. Por ejemplo, a mí hay gente que por ahí me dice, a ver, no sé, ¿por qué no te compras una casa? Yo, por ejemplo, alquilo. ¿Por qué no te compras una casa si ya tenés y tal? Ah, bueno, si fuera tan fácil. Bueno, pero con esa actitud negativa nunca vas a tener nada. No pasa por eso. No pasa porque soy un negativo, no, pasa por sensatez de que hoy mi situación no me da para estar pensando en comprar una casa. Cualquier delirante podría decir, no, sí, yo voy por fe. No soy negativo, soy sensato. ¿Se entiende? No voy detrás de algo loco, ¿qué es lo que te enseña hoy la falsa religión? Vos tenés que tener un sueño grande. Cuanto más grande es el sueño, más loco es, eso es de Dios. No, mentira. La fe debe ser sensata. Yo espero lo mejor, espero lo grande, espero todo. Yo creo que Dios puede venir, me puede dar una casa, me puede dar a pagar, no sé, yo creo en el poder de Dios y lo espero también. Pero soy sensato. A la hora de obrar hay sensatez. Entonces, ahí vemos que debe haber sensatez en la fe. Punto número 2, debe haber prudencia. Prudencia, debemos ser prudentes. No podemos salir a la loca. No podemos salir a decir, bueno, no, yo voy a ciegas porque todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Bueno, así les va a muchos. Prudente, David. David, ya siendo rey, él iba y consultaba a Dios. Tengo que ir a la guerra, tengo que luchar, tengo que esperar. Mientras Dios no le hablaba, no hacía nada, David, no se movía. Después, cuando Dios le daba el ok, él salía a la guerra, salía a la victoria porque Jehová estaba con él. ¿Pero por qué? Porque era prudente. ¿Somos prudentes nosotros? ¿O vamos directamente atrás de lo que queremos y después decimos, Señor, que sea tu voluntad? Bueno, eso es un chiste. Prudente es esperar, tengo dudas, no, espero, Señor, mostrarme una señal, quiero esperar en ti, si no se da, no es tuyo. Prudente. Luego, tiene que haber conocimiento. La fe tiene que tener conocimiento bíblico. ¿Cómo puedo tener fe si no conozco la mano de Dios, no conozco cómo Dios opera? Tiene que haber un conocimiento para que mi fe se desarrolle. Ahora, una vez que tengo el conocimiento y lo pongo en práctica, voy a tener sabiduría. Es necesario tener sabiduría para que la fe empiece a andar. Entonces, conocimiento, sabiduría. La fe debe estar, punto número 4, 5, la fe debe estar sostenida por Dios.
¿Cuántas veces tenemos fe en algo que no está sostenido por Dios? Yo amo a ese hombre. Dios me lo tiene que dar, yo ya lo declaré, lo decreté, ya se va a convertir y es mío. Y Dios me lo tiene que dar. Bueno, si no está sostenido por Dios, ese hombre nunca va a ser tuyo. Esa mujer nunca va a ser tuya. Esa casa nunca va a ser tuya. Por eso tenemos que estar en sintonía, ser prudentes si viene de la mano de Dios. Lo que viene de Dios va a llegar. Lo que no es de Dios no va a llegar nada. Por más que tu boquita ande gritando, declarando, la boquita no tiene un pepino de poder. Entonces, necesitamos que la fe esté sostenida por Dios. Y por último, valor. Valor. Al tener valor, ahí se enfrenta. A ver, la fe, ¿por qué estaba apagada? Porque no estaban teniendo valor los hebreos. Los estaban matando, los estaban persiguiendo, claro, pero hay que tener valor para tener fe. ¿Se entiende? Esto es para nosotros. Y por último, la fe conlleva, fíjense las características que conlleva la fe. La fe conlleva un esfuerzo. Yo no puedo decir tengo fe y vivo en Cancún. Vivo mirando Netflix, 48 canales al día y la sierva sirviendo. No, eso no es fe, eso es ser un vago. Pero la fe conlleva esfuerzo. Fíjense, recién llegó Johnny, recién llegó Emilia. Seguramente vienen de trabajar, vienen cansados, vienen de hacer cosas, pero aún así conlleva el esfuerzo, la fe. Ahí se va demostrando la fe. No porque un estudio de Sebastián, que quién es Sebastián, no, nada. Pero sí para las cosas de Dios. Sí el esfuerzo para congregar, sí el esfuerzo para servir, el esfuerzo para capacitarme, para estudiar. Eso es tener fe. Ahí está la fe. Muchos de ustedes se van conectando. Yo cuando empezó no había nadie, habían 2 o 3 conectados, después empezaron a sumarse. Esfuerzo están haciendo, todos los días están haciendo un esfuerzo. Entonces la fe empieza a desarrollarse y se empieza a ejercitar en un contexto bíblico, no en un contexto vacío. Muchos creen que el Espíritu Santo va a obrar en un contexto vacío, pero no existe eso. Entonces, esfuerzo, cansancio conlleva la fe. El ejecutar la fe, el llevarla a cabo, nos lleva cansancio. Por eso muchas veces nos gana la pereza. Pero esto causa cansancio, fatiga espiritual, fatiga física. Bueno, ahí está la fe. Pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Moisés. Había esfuerzo, había sacrificio, había cansancio. Hasta se desmayaban, ayunaban, esfuerzo, cansancio tiene que haber. Si no hay nada de esto es porque no hay fe. Es solamente una imaginación de que tengo fe. Entonces, tiene que haber un sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Sacrificio es, por ejemplo, yo ahora en la cuarentena, todos los días hicimos, desde marzo hasta el día de hoy, todos los días hicimos estudios bíblicos. Es más, por día hacíamos 2 estudios bíblicos en un tiempo. Ahora, ¿qué pasa si termina la cuarentena? Que en algún momento va a terminar, ya está llegando a su fin, supongo, qué sé yo. Más allá de eso, ¿qué pasa si termina la cuarentena y digo, bueno, muchachos, nos vemos, no hago más estudio? Bueno, mi fe, vemos que no hay sacrificio en mi fe, porque no sacrifico nada de mi vida. Entonces, para tener fe, ustedes están sacrificando cosas, horas con su familia, están sacrificando horas de siesta, están sacrificando horas que pueden salir a comer afuera, que pueden descansar. Ahí está el sacrificio. Me sacrifico, dejo de hacer esto para que la fe empiece a ejercitarse. Entonces, sacrificio. Entonces, nos habla de valor y sufrir por el servir. Ustedes quieren servir a Dios, van a empezar a sufrir, así de simple. Ustedes quieren empezar a hacer las cosas bien con Dios, empiecen a ofrendar, van a ver cómo se les complica la economía, abran la Biblia, quieran llevar un buen testimonio, van a ver cómo todo se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque se va a sufrir por el servir verdaderamente. Pero ahí está la fe que se empieza a ejercitar. Por eso los hebreos habían perdido la fe. ¿Por qué? Porque no sufrían por servir, estaban sufriendo y bueno, eso los apartaba. Entonces, con estos principios de lo que es la fe, vamos a ver que esto es lo que te salva. No las obras, no las obras ceremoniales, no las obras de ir a la iglesia. La fe es lo que salva. Y la fe es una convicción de que seguimos firmes más allá de todo. Y ahí vemos que está el esfuerzo, el cansancio, el sacrificio, el valor. ¿Se entiende? Entonces, y ahora vamos a ver como ejemplo los patriarcas, que este era el título. Ya estamos llegando casi a una hora y recién ahora vamos a ver los patriarcas. Entonces, bueno, ahora en el versículo número 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, acá está hablando de la creación, del Génesis 1:1, desde lo que no se veía estuvo la creación. Y ahí tiene que haber fe también para creer en eso, para decir no venimos del mono. Y ahora empiezan lo que es la fe de los patriarcas y de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Y vamos a ver qué es lo que los salvaba. ¿Por qué eran salvos? ¿Por qué cuando estemos salvos nos vamos a encontrar con estos hombres de Dios? ¿Porque cumplieron la ley? No, por la fe. ¿Y por qué no va a estar Saúl? ¿Por qué no van a estar otros hombres que se fueron al infierno? ¿Por qué? Porque no tenían fe. Entonces, acá nos dice en el versículo 4 y pone el primer ejemplo. Dice, por la fe de Abel. Acá está la salvación, la fe de Abel. ¿Qué es lo que había en Abel? Sacrificio, esfuerzo. Claro, dio lo más gordo de su ganado. No llevó lo peor. Entonces vemos que hay un esfuerzo, que hay un sacrificio. ¿Se entiende? Que está sostenida por Dios. ¿Qué es lo que Dios demandaba? Sacrificio de sangre. Está sostenida por Dios la palabra, tu fe. Ese es el objetivo, de que nuestra fe debe estar sostenida en la palabra de Dios y no en nuestra carne y en nuestras obras. Entonces, acá lo que está diciendo es que Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín no tenía fe. Caín tenía obras. Caín le lleva el fruto de sus manos, su labor, el sudor de su frente. Acá está. Y Dios no quiere saber nada con las obras. Entonces, acá les está diciendo que fue más excelente que el sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Vieron cómo se justifica? Es justo, la fe. Somos salvos por fe, justificado. Entonces acá estamos viendo que delante del Padre era justo. Job también era justo, pero porque creía en Dios, ahí está la fe. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerta aún, habla por ella. Bueno, acá estamos hablando del Génesis capítulo 4, versículo 3. Entonces nos habla de que Abel tenía fe y que hay obras. Abel no decía, no, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. ¿Y tus obras? No tengo ninguna, pero sí que tengo mucha fe. No, ahí están las obras de Abel. La fe, obediencia, hago lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Llevo lo mejor, un sacrificio. Lleva en tiempo, en forma, obediencia. Entonces, en el versículo número 5 aparece Enoc. Acá dice, por la fe, nuevamente por la fe, está hablando de los hombres salvos. Está hablando por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, acá vemos que Enoc caminó con Dios. Enoc fue uno de los evangelistas antes del diluvio. El caminar con Dios significa que predicaba seguramente. Predicaba, anunciaba el evangelio, igual que Noé. Entonces vemos que la fe de Enoc hizo caminar con él. Entonces él tenía muchos problemas, muchas circunstancias. Había una maldad increíble, por eso vino el juicio. Pero él en ese contexto estuvo sirviendo, en ese contexto tuvo fe. En esa aflicción, en esos azotes, él siguió caminando con Jehová. ¿Se entiende? Entonces acá nos está mostrando la fe de Enoc. En el versículo número 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo lo saben todos de memoria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchos dicen, sin fe, esa fe soñadora, de que yo creo mucho, de que tengo un sueño grande y eso es tener mucha fe. No, no, no. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa? Si tu fe no es sensata, si tu fe no es prudente, si tu fe no está sostenida por Dios, si tu fe no tiene valor, si tu fe no tiene cansancio, si tu fe no tiene sacrificio, no podés agradar a Dios. Entonces, lo que dicen que tienen fe, tiene que haber obras que conlleve todas estas características de la fe. Pero muchos no, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, nada más. Pero con eso no hacemos nada, ¿por qué? Porque los demonios también creen. Cuando en Santiago capítulo 2 o 3 que nos dice que si decís que crees en Dios, hacés bien. Muchos dicen, yo creo en Jesús, sí, Jesús es el Salvador, es el sumo sacerdote, todo, buenísimo. Hacés bien. Pero los demonios también creen. Entonces, si decimos que creemos en Dios, hasta ahora tenemos la misma fe que los demonios. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de los demonios? Porque ellos también creen y tiemblan. Entonces ahí ya vemos que los demonios nos están ganando, porque tiemblan delante de la presencia de Dios. Pero muchos cristianos van a la iglesia y no tiemblan delante de la presencia de Dios. Es más, blasfeman en el lugar santo.
Entonces vemos que ya los demonios nos están dando cátedra. Pero la diferencia es que no somos demonios, es que nuestra fe está puesta en práctica con el esfuerzo, con el sacrificio, con la obediencia, como Caín, como Enoc. Entonces nos empieza a mostrar hombres que tuvieron fe, cómo se fue manifestando la fe, cómo habían evidencias de que había fe. ¿Se entiende? Y eso es lo que debemos entender. Amén, dice Doris. Muy bien. Ahí el grupo también. Laurita, ¿cómo andás? Bendiciones. No sé cómo está el grupo ahí, pero es un lindo tema. Esto es una doctrina sólida ya. Entonces, pero sin fe, acá estamos hablando de que sin fe, con obras, mostrame tu fe, mostrame tus obras. Es imposible agradar a Dios. Entonces, el que dice que tiene fe y no tiene ninguna obra, tendría que dudar seriamente de su salvación y volver a los pies de Cristo. Vamos bien, dice ahí, muy bien, Emilia. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice, y que es galardonador, se me complica esta palabra, de los que le buscan. Hay un galardón. Del que busca a Dios hay un premio. Pero para ese premio tiene que haber fe, si no es imposible, no se puede llegar a Dios, no se agrada a Dios. Entonces, ¿cómo está la fe de nosotros? Ya dijimos 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y en las 8 horas restantes, ¿qué le damos a Dios? ¿Qué esfuerzo hay? ¿Qué sacrificio? ¿Qué cansancio? ¿Qué estamos dando? ¿Dónde está la fe? Bueno, si se empieza a ver la fe, estoy haciendo estudios, estoy orando, estoy leyendo, estoy empezando a estar solo, estoy empezando a caminar, bueno, tu fe está empezando a ejercitarse. Entonces, en el versículo 7 aparece Noé. Por la fe, fíjense, por la fe, todo por la fe. En ninguno dice por esto, por su sacrificio, porque se portó bien. No, no, no. Por la fe, por creer en Dios, en el contexto en el que le tocó vivir. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, fíjense que Noé era temeroso, con temor, preparó el arca. Acá está la fe de Noé. Preparó el arca. Entonces él empezó a poner manos a la obra. Todo el mundo en contra de Noé, todos se burlaban, todos se reían, estaba loco. Pero él tuvo fe, hizo la diferencia que siguió haciendo, tenía una convicción, tenía una certeza de lo que veía y se puso a hacer el arca, que no era un chiste, jamás había llovido, todos se reían, hizo un arca gigante. ¿Pero por qué? Porque tuvo fe, porque creía. Entonces, ¿por qué decimos que Noé tiene fe? Porque hizo un arca. Ahora, vos decís que tenés fe. ¿En qué se basa tu fe? No, no en nada, pero tengo la misma fe que Noé. Bueno, Noé hizo un arca. ¿Yo qué hice? Entonces, ahí nos damos cuenta, epa, no tengo nada de fe. Pero bueno, esto es lo lindo, que estamos en el tiempo de gracia y nos podemos volver a Cristo y empecemos. Por eso nos tenemos que volver en el primer amor, después empieza todo solo. Bueno, entonces nos está diciendo que con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, acá vemos que Noé era temeroso. En el versículo 8 aparece Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es fe. ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es lo que significa esto? Abraham escucha llamado, estaba en Ur de los Caldeos. El Señor le dice, ven a la tierra que te mostraré, deja tu tierra, tu parentela, tu casa, todo bonito. Primero no tuvo fe Abraham. ¿Por qué? Porque estuvo un tiempo y después nos habla la Biblia de que se fue cuando murió su padre. Pero bueno, a la larga salió. Entonces vemos que la fe, ¿dónde está la fe de Abraham? En las obras. Él no decía, no, yo creo tanto en Dios, Él es todo y yo creo mucho en Él. Sí, pero las obras. Bueno, Abraham te diría, no, no, mira, yo por Dios, ¿sabés lo que hice? Dejé mi casa, dejé mi familia, me fui con los criados, llevé a mi mujer, llevé a todos y me fui al medio del desierto donde no sabía para dónde ir. Yo hice eso. ¿Vos qué hiciste por Dios? ¿Dónde está tu fe? Le pedí una camioneta último modelo y la estoy esperando con mucha fe. ¿Cómo debería ser nuestra fe? Y bueno, no digo una historia, no vamos a hacer un arca como Noé, no vamos a salir al desierto como Abraham, son ejemplos. Pero sí que por Dios hemos renunciado a cosas, a trabajo, mujeres, hemos renunciado a tantas cosas que
que para seguirlo a Él. De esto se trata, ahí se empieza a ver la fe. Hermanito, el hermano dejó el alcohol por Cristo. Gloria a Dios, ahí se empieza a ver la fe. El hermano dejó de trabajar en ese lugar porque los llevaba a tentaciones, a situaciones feas. Entonces el hermano abandonó eso. Gloria a Dios, ahí está su fe. El hermano renunció a un trabajo porque lo hacían trabajar los domingos. Ahora no tiene trabajo. Bueno, aunque parezca una locura, ahí está la fe del hermano. Gloria a Dios. Entonces tienen que haber actos que justifiquen que tenemos fe. Por eso la fe sin obras es muerta. Entonces, Abraham vemos que sale de Ur de los Caldeos, donde tenían todo el confort, va a la tierra prometida, sin saber a dónde iba. En el versículo 9 nos dice que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena. ¿Qué es lo que está diciendo? Convivió como un forastero en todas partes. Nosotros, ¿estamos viviendo como un forastero como Abraham en todas partes? ¿A dónde vamos? ¿No somos forasteros o somos uno más del mundo? Voy al baile y estoy contento, feliz. Voy a la cancha de fútbol e insulto al referee, soy feliz. Me junto con amigos, tomamos, hablamos malas palabras, nos vamos con mujeres. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O somos forasteros? El forastero es el que está, yo puedo ir a bailar. A ver, primero que no me gusta, no me atrae, pero podría ir a bailar. Si mis amigos salen un rato, podría tomar una cerveza, no tendría nada de malo. El problema es si caigo en pecado y en cosas. Pero lo que vamos a entender es que somos forasteros. ¿Qué hago acá? Esto ya no me divierte. ¿Eso estamos viviendo? ¿O somos uno más del mundo? Bueno, Abraham fue un forastero. Entonces, acá nos habla de que, dice, morando en tierras con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, acá aparece la mujer, acá hay otro ejemplo. Esto es una galería de los grandes hombres de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Esto es lo que está hablando, está citando muchos hombres que tuvieron fe, más allá de todo, porque muchos están metidos en la obra y muchas cosas, porque está hablando del creer, las cosas que hacemos por creer en Dios. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Siempre las estupideces más grandes que hicimos fueron por amor. Siempre por amor, cuando estamos enamorados hacemos cualquier cosa. Nos atravesamos el Atlántico, nos venimos caminando, te roban en el camino, hacemos locuras, cosas que hasta nos daría vergüenza contarlas. Bueno, todas esas cosas las hacemos ¿por qué? Por amor. Ahora, si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿qué hacemos por Dios? Ahí está la fe. ¿Qué hacemos por Dios? No, yo lo amo mucho, pero ¿qué hacemos? Bueno, ahí está tu fe. En cuanto a qué es lo que estamos haciendo por Dios, qué renunciamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos por amor a Dios en cuanto a su palabra, siempre en base a la palabra. Bueno, entonces, ahora nos dice acá, aparece también Sara, decía, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, fíjense cómo fue probada la fe de Sara. A cada uno le fue probada la fe y a nosotros también. Sara era estéril. Siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Acá nos dice que Sara ya era viejita, ya tenía más de 90 años, creo. Y cuando primero que era estéril, y después que era vieja, un doble milagro. Y después ya que Abraham tenía 100 años, otro milagro más, que Abraham haga su parte. No, igual después de Isaac tuvo más hijos Abraham, así que se ve que andaba bien en esa área. Pero acá estamos viendo que Sara tenía todo el panorama en contra, pero aún así creyó. En su momento hasta renegaba. Cuando Dios le decía, te voy a dar un hijo, ya hasta se reía diciendo, sí, ya me vas a dar un hijo. Tenía una promesa y se cumple la promesa porque tuvo fe. Entonces la pone, a ver, ¿y qué implica tener fe? Que ella siguió caminando con Abraham, que ella siguió en el desierto, que ella siguió caminando, esperaba en Dios, iba directo a la tierra prometida. Entonces su fe estuvo puesta a prueba y el Señor le dio la promesa, porque Dios no es mentiroso. Entonces, acá vemos que, vamos al versículo 17, así, sí, porque ya la hora si no se nos va a pasar y queda bastante. Vamos al versículo 17. Acá nos habla de que ellos en todo ese periodo
pasaron muchas situaciones en ese caminar en el desierto. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, caminar en el desierto. Y en el versículo 17 nos dice que por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y le ofrecía su unigénito. ¿Qué es lo que nos dice? Acá nos habla de que no solamente caminó, sino que cuando Dios le pide su hijo amado, su unigénito, para entregarlo en sacrificio, Abraham accedió. Vemos cómo renuncia a lo que más amaba Abraham. Nosotros renunciamos a lo que más amamos por Dios. Bueno, ahí está el tema. Ahí está. Entonces, cuando empezamos a ver que empezamos a renunciar cosas que amamos por Dios, cosas que a Dios le desagrada, empezamos a renunciar al vocabulario desagradable, al chiste de doble sentido, empezamos a renunciar a las mujeres a la mujer extraña, empezamos a renunciar a hombres que andan coqueteando, renunciamos a películas pornográficas, empezamos a renunciar a negocios turbios, a malas juntas, a vicios. Cuando empezamos a renunciar, ahí se empieza a ejercitar tu fe, ahí tu fe empieza a tener poder. Entonces, en el versículo 18, habiendo dicho, en Isaac te serán descendencia, dice, pensando que Dios es poderoso para poder levantarlo de entre los muertos. Fíjense qué es lo que pensaba Abraham a la hora de sacrificarlo. Esto no nos dice Génesis, nos dice la revelación por el autor de los Hebreos. ¿Qué es lo que pasaba? Abraham, cuando él no tenía problema, lo iba a matar a Isaac, pero él pensaba de que Dios lo iba a resucitar, que Dios tenía el poder para resucitarlo. Entonces, acá nos dice que esta era la fe de Abraham puesta a prueba al máximo, renuncia a lo que más ama. Bueno, versículo número 21, acá aparece Jacob, dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Acá estamos hablando cuando Jacob hace esta profecía para sus hijos, que nos habla de que esta fe que Dios habló a través de él por la profecía y profetizó todo lo que pasó con cada una de las tribus, que después fueron los hijos de Israel, esto ya lo estudiamos. Versículo número 22. Por la fe José, acá está hablando el hijo de Jacob, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Él creyó. José creyó de que este pueblo iba a salir y de que él quería salir de Egipto, que sus huesos, sus restos los saquen desde Egipto, que esto después lo hizo Moisés. Entonces acá estamos viendo cómo cada uno su fe de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, diferentes enfoques. Y fíjense que en toda la fe de todo hay esfuerzo, hay sacrificio, hay cansancio, hay voluntad, hay valor, hay dolor por servir. Fíjense que todos no la pasaron demasiado bien. Abraham no la pasó bien en el desierto. Él tenía todas las comodidades en Ur de los Caldeos. Noé no la pasó muy bien haciendo el arca. Noé se habrá cansado haciendo el arca. Entonces vemos que la fe conlleva eso, al sacrificio, al esfuerzo, al cansancio, la voluntad. Y tiene que ver con una convicción. Fíjense que la convicción no se basa en los sentimientos. ¿Por qué? Porque imagínense Noé. Noé, vamos a hacer un arca, empezamos, contento, estoy contento, eufórico, vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después el otro día se me fue las emociones, el sentimiento y el arca queda ahí parado. Pero no. Noé, llueva, truene, lo que sea, habrá estado trabajando. Obviamente que no llovía, pero contra todo el diagnóstico en contra, Noé trabajaba y ahí ponía en práctica su fe. Vemos que cómo toda la fe tiene todos estos componentes. Y bueno, en el versículo 23 aparece Moisés. Acá aparece la fe de Moisés, por eso dice, por la fe de Moisés, cuando nació, dice, fue escondido de sus padres por 3 meses. Por lo que lo vieron niño hermoso, no temieron decreto del rey. Fíjense que acá estamos hablando de la fe primero de los padres, que no tuvieron miedo del decreto del rey de matar a todos los niños. Entonces, acá estamos viendo la fe de Moisés, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá vemos que la fe de Moisés hizo rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. Vemos que él ya creía, es como que se estaba despojando ya, sin darse cuenta, sin saber. Entonces, muchas veces nos despojamos de muchas cosas por servir a Dios,
por seguir a Dios. Acá Moisés nos está mostrando que todo, ser el hombre más importante de la tierra, estaba dejándolo de lado por Dios. Ahí está la fe. Bueno, en el versículo 25, escogiendo, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá nos está diciendo que Moisés elige estar con Dios y renuncia a todos los deleites del pecado. ¿Qué es lo que significa? En Egipto, imagínense que era un dios en la tierra. Tenía todas las mujeres que quería, el mejor alimento, el prestigio, la honra, la gloria, tenía todo. Pero él renuncia a todo para ir al desierto. Él renuncia a todo para ir al desierto y ser un pastor de ovejas, para encontrarse con Dios. Entonces, ahí vemos la fe. Porque Moisés nos va a decir, bueno, yo tengo mucha fe, pero sigo siendo un egipcio, sigo viviendo acá, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchachos. No, 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 no. La fe conlleva obras. Entonces, decir que uno tiene fe, pero uno vive sentado, es porque no hay fe. Entonces, acá nos está diciendo que renuncia a los pecados temporales, a los deleites del palacio. En el versículo 26 nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. Fíjense que acá aparece Cristo. ¿Cómo puede ser Cristo en el Antiguo Testamento? Pero bueno, acá tenemos la revelación de que él hablaba con Dios mismo, con Cristo estaba hablando Moisés, cuando le daba la ley, la tabla, todo. Entonces, acá nos dice que mayores tesoros que los egipcios, dicen, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta palabra se me complica, galardón. A ver, vemos que Moisés renunció a todo, deja la riqueza para ir a vivir a la pobreza por el galardón. Esto es fe. La fe puesta por obras, porque la fe sin obras es muerta. Ahora, versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Acá vemos la primer Pascua que tiene el pueblo de Moisés. Dice, y la aspersión de sangre, dice, porque la que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Acá nos está hablando que tuvo fe en la Pascua, tuvo fe de que iba a pasar el ángel de la muerte y que si había sangre en la puerta, no iba a pasar. Entonces, esto lo que significa es que por fe, no por el hacer obras, no por el hacer ceremonias, por fe, en el Nuevo Testamento, por fe, por creer que Cristo es el Señor, por creer que Cristo es el Salvador, por creer todo, y todo eso me va a llevar consecuencias que va a impactar en mi vida de ser un hijo de Dios. Entonces, versículo número 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como tierra seca. Todo por fe. No es que Dios estaba obrando porque quería, no. Gloria a Dios que Dios le dio fe a unos hombres y en base a esa fe el Señor empezaba a manifestar su poder. ¿Se entiende? Entonces, por la fe cruzaron el mar Rojo. No por hacer obras, no por hacer ceremonias, no por portarse bien, no, porque creyeron. Ellos querían cruzar el desierto, querían cruzar el mar Rojo. Bueno, la fe los llevó a eso. Entonces, dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, acá vemos todo la mano de Dios. La mano de Dios por la fe de Moisés. Versículo número 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados 7 días. Acá estamos hablando en el tiempo de Josué. Josué en 7 días estuvieron dando vueltas por Jericó y cayeron los muros. Los documentales de hoy hablan que hubo un terremoto, hubo cualquier cosa, pero fue la mano de Dios. Pero la mano de Dios no se mueve sola porque sí. La mano de Dios se mueve a través de la fe. Ese es el instrumento, ese es el medio de gracia. Creer, que también es un don de Dios. Entonces, acá vemos que la fe de Josué no era que se sentaron abajo de una palmera, ahí acampando ahí del otro lado del Jordán, y decir, bueno, tenemos tanta fe que nos damos toda la mano, oramos, reprendemos todo y caen los muros. No pasó eso. El otro día una hermana me dice que se pelearon un par de hermanos y una señora, en lugar de separarnos, se puso a orar. Eso no es tener fe, eso es ser lelo. Pero acá vemos que Josué hizo lo que tenía que hacer, pone la fe en práctica. Fueron caminando, rodearon la ciudad, empezaron a rodear todo. O sea que la fe estaba puesta por obra. Estaban todos mirándolos desde los muros, todo. Y vemos que la fe de Josué
y de todos estos hombres hizo que caigan los muros, que la mano de Dios se mueva. Entonces estamos viendo cómo se maneja la fe. Entonces, en el versículo número 32 dice, ¿y qué más digo? Porque en el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Bueno, acá está citando muchos hombres el libro de Jueces, como Gedeón. Gedeón también, por fe, se levantó un hombre que no era nada. Barak, también otro hombre, que fue levantado por una mujer, también vemos que se levanta por fe, porque creyó. Samsón. Bueno, Samsón tuvo un final medio trágico, pero cuando muere, muere creyendo en Dios, arrepentido de toda su vida que fue desastrosa. Entonces vemos que él creyó, Samsón. Jefté, David, la vida de David. David, ¿por qué mató a Goliat? Porque tenía fe, pero la fe tenía lógica, tenía raciocinio, era prudente, era certera. No era una fe alocada, de que andamos por el mundo y que somos hijos de Dios y que a mí nadie me toca. Y eso no existe. Satanás está bajo mis pies y eso es mentira. Bueno, en el versículo número 33, nos está diciendo que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fíjense todo lo que hicieron a través de la fe, cómo se empieza a ver la mano de Dios a través de la fe. Y esto es lo que hay cristianos que tienen, vemos la mano de Dios en muchos cristianos. Vemos la mano de Dios de que Dios le da hijos a mujeres estériles, Dios le da trabajos a personas que no tenían trabajo. Vemos la mano de Dios en todas partes, pero ¿por qué? Porque creemos, porque hay fe, porque hay una certeza de lo que no vemos, pero yo sé que Dios me lo tiene que dar, yo espero en Dios, y aunque así me muera. ¿Se entiende? Entonces, esta es la certeza de la fe. Y esto es lo que les está hablando, que tengan fe, que no estén abusando del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial, de qué hay que hacer ahora en la nueva, como salía una ley y te metes en la otra. No funciona así. Fe, creer. El creer, la misma fe te va a hacer enardecer. Entonces, ahora les está diciendo que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Todo esto hace la fe. Todo esto es lo que le hace el caminar, lo que le hacía falta a este pueblo. Le hacía sacar fuerzas de la debilidad. Le hacía que apagaron fuegos de impetuosos, evitaron espada, evitaron el filo de espada. Ellos lo podían evitar si tenían fe. ¿Se entiende? Entonces, acá está hablando que sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Israel no era un pueblo guerrero. Israel siempre con palos, y se enfrentaba a los filisteos, muchos con carros cerrados, con caballos, con lanzas, y ganaban, pero por fe, no por por ceremonias o cosas que hacían, por creer. Pero el creer, insisto, que conllevaba mucha situación de vencer esto. No es que se sentaban a orar, vencían las batallas, cesaba el filo de espada. No, no, no. Era esfuerzo, ir, enfrentar, luchar. El pueblo de Israel, cuando estaba en el Mar Rojo, no era un tema pasar el Mar Rojo. No es que se abrió todo y bueno, vamos caminando, fumando un habano. No, no era eso. Ellos daban un paso y se abría el Mar Rojo. Daban otro paso y se volvía a abrir. Y esto es lo que conllevaba. Ellos tenían que creer ciegamente. Yo creo que Dios no me va a abandonar. Imagínense ver el mar abierto en el medio del océano y la fe, claro que empieza a debilitarse. Pero ahí está que ellos creyeron. Bueno, no todos, principalmente Moisés. Entonces, acá nos está hablando en el versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Acá está hablando de muchos que resucitaron, incluso con Elías en el Antiguo Testamento, con Eliseo, con Jesús en el Nuevo Testamento. Más, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Bueno, este versículo es medio confuso y los católicos de acá sacan que hay un purgatorio de este versículo y es muy confuso, muy raro, pero no, lo que está hablando es de los que creen tuvieron salvación en la resurrección de los muertos. ¿Cuántas mujeres? Todo por la fe. Entonces, acá está mostrando cómo se ejecuta la fe. Entonces, estamos viendo todos los hombres de Dios que tenían fe. Ahora, yo soy como Moisés, ¿eh? No tengo nada que ver con el de la Biblia, pero yo soy el Moisés de mi iglesia. Llámenme David a mí. Mucha gente se creen que son estos héroes de la Biblia, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Ese es el problema. Bueno,
Vamos a terminar ya. Vamos a ir terminando. Acá viene un tema. Acá viene un tema donde esto va a destruir la confesión positiva de tener sueños grandes, lo que te dicen los psicólogos, lo que te dicen los pastores de la prosperidad, que vos tenés que tener un sueño grande, grande, grande. Y cuando vos tenés un sueño grande, 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 loco, ahí es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere dar algo grande. Pasa que Dios no te puede dar algo grande porque tu fe es muy chiquita. Bueno, eso es totalmente falso, hereje, eso es metafísica. Eso es querer cambiar la realidad con mi mente, no existe. A ver, nuestra fe va a ser probada. Aceptamos a Cristo, lo que recibimos es salvación. Solamente lo que recibimos es salvación, de eso habla todas las escrituras. Después viene un proceso. Por ejemplo, después viene un proceso de sanidad interior. ¿Qué significa sanidad interior? Tenemos la sanidad interior de la psicología, que te habla de autoayuda y todo. Pero yo, cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, yo seguí caminando y tenía muchas heridas del alma. Seguía con traumas, seguía con vicios, seguía con muchas cosas. Pero viene el proceso de santificación, donde empieza a sanar mi alma, donde mis traumas, donde todo lo que me fue mal en mi vida empieza a sanar. Pero cuando recibimos la salvación, estamos igual que cuando recibimos, nada más que somos salvos. Pero muchos se creen que al recibir la salvación ya no te va a seguir nadie, no hay problema, no hay nada. Bueno, esas cosas son falsas. Entonces, acá lo que nos habla acerca de lo que tuvieron que vivir muchos cristianos que tuvieron mucha fe. Muchos cristianos que fueron verdaderos hombres de Dios y que tuvieron que vivir muchas penalidades. Y hoy te enseñan de que si vos tenés una prueba, que si tenés una tribulación, estás en pecado. Que si sos rico, estás bendecido. Entonces, claro, los falsos apóstoles que andan por el mundo, que tienen auto, casa, avión, son bendecidos por Dios, porque son ungidos, porque son ricos. Eso es no tener discernimiento, eso es tener ojos carnales. El espiritual ve todo lo espiritual y el carnal ve todo carnal. Entonces, tratemos de ver con ojos espirituales. Fíjense lo que dice en el versículo 36. En el versículo 36 nos dice, otros, acá aparece un grupo, el grupo de la muerte, otros, experimentaron vituperios. ¿Qué dijimos que era vituperio? Persecución extrema, con dureza. Pero esto porque predicaban el verdadero evangelio, esto es lo que va a pasar. Ustedes predican el verdadero evangelio y van a sentir la opresión. Hablen, digan de que la mujer no puede ser pastora y van a sentir la opresión, el vituperio. Y es una tontería, porque nosotros en redes sociales nos hacemos los vivos, pero en este tiempo venía el soldado romano y te metía preso y te mataban. Bueno, otros experimentaron vituperios y azotes. Azotes. Pablo, Esteban, que hasta incluso muere, apedreado, los azotaban. Tenían que negar a Cristo o los azotaban. Entonces acá estamos viendo que, y esto no es porque estaban en pecado, al contrario, tenían fe y estaban en obediencia. Esto no es porque no sabían cómo declarar, no sabían cómo decretar. No, era el contexto en el que le tocó vivir. Esta era la voluntad de Dios. Y podríamos decir, no, pero a ver, acá si se juntaban todos a orar, Dios lo iba a sacar de esta situación. No, debemos entender la voluntad de Dios. Lo que sí debemos pedir es fuerza, consuelo para soportar las pruebas. No que nos quiten de las pruebas, porque sería estar en contra con la voluntad de Dios. Muchas veces estamos, Señor, sacame esta tribulación, este problema, lo reprendo, lo rechazo. Señor, quítamelo, cuando es el mismo Dios que te está dando la prueba para capacitarnos, para crecer en fe, para crecer en amor, para probar nuestra fe. Entonces, ahora nos está diciendo que otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Esto era moneda común y corriente en esos tiempos. Prisiones y cárceles. A lo largo de la historia vuelven las persecuciones cristianas y siempre pasa. Pero acá vemos que todas estas cosas nos muestran de que muchos cristianos vivieron cosas terribles. Y hoy te enseñan donde que vos si aceptás a Cristo, todo te tiene que ir bien si para eso acepté a Cristo. Entonces, pero totalmente falso, no le crean esas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a querer caminar bien, se van a querer levantar y van a decir, ahora sí, voy a dejar de estar frío y me levanto, voy a hacer la obra de Dios. Claro, querés estudiar y ya te empiezan a aparecer los problemas, ya empiezan las pruebas, ya empiezan las persecuciones, empiezan las prisiones, empiezan las cárceles, empieza todo.
Pero ahí se va a ver tu fe, ahí se va a ver si tenés paciencia, ahí se van a ver tus frutos. Entonces, nos está diciendo que hay prisiones y cárceles, o sea que los cristianos sufren. Qué loco, ¿eh? Los de la doctrina de la prosperidad que enseñan un evangelio diferente, por eso es diferente el evangelio. No le crean, sea anatema. Entonces, estemos preparados para las pruebas, las tribulaciones y que van a venir. El que esté descansando, aproveche para descansar porque van a venir. Si se quieren levantar y poner de pie, van a venir pruebas. Versículo número 37. Fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba. Fíjense, fueron apedreados, como Esteban. Puesto a prueba. Los torturaban hasta que nieguen a Jesucristo. Qué tema, ¿eh? ¿Y todo por qué? Por querer vivir en santidad. ¿Todo por qué? Por adorar a un solo Dios. Porque en ese tiempo eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Entonces, claro, como uno adoraba a un solo Dios, lo veían como un loco. Y hoy pasa exactamente lo mismo en la iglesia. Queremos hablar de la Biblia y te ven como un loco. No, 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 acá adoramos todo como queremos, con libertad. No, pero Dios dice que adoremos así. No, 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 de la misma manera. Persecución se llama eso. Entonces, acá estamos viendo que hay persecución. Fueron puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Acá vemos que llegaron a la muerte muchos hombres. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, hijos de Dios. ¿Pero cómo? Si acá Cristo ya había muerto y por la llaga fuimos curados, entonces, porque como por la llaga fuimos curados, tenés que ser rico y famoso. Lo tenés que decretar, como están enseñando los apóstoles modernos. Hay un apóstol que es un chanta que dice, yo un día estaba mirando un futbolista y era millonario. Y yo dije, Señor, yo sirvo, yo soy ejemplar. ¿Dónde están mis millones? Y el Señor me dio los millones porque se los pedí. Bueno, eso es totalmente una herejía. Bueno, hoy están hablando de adulterio y tantas otras cosas de estos hombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos que a lo largo de la historia habían personas que vivieron en pobreza, angustiados, de acá para allá, afligidos, maltratados, como objeto de burla, como un escarnio. Incluso el apóstol Pablo dice que muchos los tomaban hasta como escoria. Era una vergüenza ser un cristiano, era humillante, era el escalafón más bajo. Era degradante decir que seguías a Cristo. Y más que a tu Dios, mira cómo murió. Vos te mereces lo mismo. Ahora, tu fe puede ser probada así. Entonces, acá estamos viendo de que todo esto era la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios, nosotros no podemos cambiar la realidad. Lo que sí podemos tener es fuerza, paz, aliento en el proceso de la prueba hasta que pase, porque solamente son pruebas, es una leve tribulación hasta que pase. Esto es lo que debemos, así, ese es un cristiano maduro. Entonces, en el versículo número 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Fíjense lo que está diciendo. El mundo no era digno de estos hombres. El mundo no era digno, no entendían lo que estaban haciendo, persiguiendo a estos hombres de Dios, que lo único que anhelaban era vivir en santidad, adorar a Dios, ser buenas personas, ser hijos de Dios, ser luz, ser sal, ayudar al prójimo, amar al prójimo, honrar a su padre y a su madre, honrar a Dios por sobre todas las cosas, no adulterar, no matar, no mentir. Eso era lo que estaban haciendo estos hombres. Pero ellos estaban viviendo todas estas cosas, persecución, estaban viviendo de acá para allá como errantes, como mendigos. Entonces, de las cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Fíjense cómo andaban por los desiertos, ya no tenían ni propiedades. En el desierto no tenían agua, no tenían para comer, no tenían vestimenta. Y así estamos nosotros estamos en un desierto, errantes. Ahora, en este desierto, ¿queremos volver a Egipto, a la fiesta? ¿O seguimos y tenemos convicción de lo que creemos? Ahí está la fe. Entonces nos está diciendo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Testimonio mediante la fe. Acá estamos viendo que estos estaban dando el testimonio. Estos estaban dando un testimonio en el medio, en el contexto en el que le tocó vivir. Estaban siendo testimonio. Por ejemplo, Pablo lo metían preso y predicaba a los que estaban presos, al carcelero. Eran presos con Silas, cantemos alabanza. Entonces acá nos está hablando de que todos estos hombres que vivieron en cavernas, en cuevas, en estos lugares hostiles,
nos dice que todos alcanzaron buen testimonio. Estos alcanzaron testimonio mediante la fe. En ese contexto, ahí está tu buen testimonio. Somos buen testimonio en el contexto en el que nos toque vivir. Gracias a Dios que no estamos viviendo estas cosas, estamos viviendo otras cosas diferentes. Pero da igual, tenemos que ser buen testimonio. Abel fue buen testimonio. Abraham, Enoc, Noé, Moisés, todos fueron buen testimonio. ¿Se entiende? Porque su fe obviamente que caían, pero se levantaban. Entonces ahí estamos viendo, ese es el buen testimonio. Ahora, nosotros, ¿qué sería ser buen testimonio para nosotros? En la iglesia no, porque en la iglesia somos todos el mejor testimonio. Es más, me paro en el púlpito y cuento todas las maravillas que Dios hace conmigo y que cómo trato yo con Dios porque soy muy especial. Y Dios me habla a mí, no a vos, Bueno, en la iglesia no, lo descartamos. Estoy hablando en todos los días de la semana. ¿Somos testimonio en casa? En casa saben que somos personas diligentes, honradas, respetuosas, que guardamos la ley, los 10 mandamientos, que amamos a Dios, que somos prudentes, que somos sensatos, que somos luz, que tenemos amor, que tenemos paciencia, que tenemos benignidad. Eso es ser buen testimonio. Y todo eso no se da si no hay fe. Porque se pueden imitar estas cosas en la carne, pero no se puede, porque son frutos del Espíritu Santo. Entonces, acá nos está diciendo, aunque alcanzando el buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Acá está diciendo que ellos no recibieron lo prometido. Claro, muchos murieron en el desierto, muchos murieron, no vieron la tierra prometida, muchos, por ejemplo, el pueblo de Israel no vio la tierra prometida, muchos murieron, incluso yo hasta me puedo morir hoy. ¿Qué pasa si me muero hoy? Y muchos dirían, ay, pobre, tenía un gran ministerio, un gran servicio. Miren Esteban. Esteban nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, de que levantaron 6 hombres para diáconos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y gran poder. Esteban era joven, habrá tenido unos 23 años aproximadamente. Y Esteban hablaba con los fariseos con palabra, con Biblia, con amor, con frutos, todo. Y todos dirán, mirá Esteban, qué ministerio maravilloso acá con Esteban. Y lo apedrearon y murió, joven. Podrían decir, ¿qué pasó acá? Bueno, era la voluntad de Dios. Esto es lo que debemos entender. Incluso a la hora de morir decía, Señor, no le tengas en cuenta esto. Y murió como con cara de ángel. Entonces, ahí estamos viendo de que la realidad que estemos viviendo no tiene nada que ver muchas veces con la voluntad de Dios. Porque muchas veces que estemos sufriendo o estemos pasando cosas malas o que tenemos toda la vida con esta enfermedad, toda la vida sin trabajo, toda la vida en pobreza, nunca puedo hacer pie, el Señor te quiere tratar ahí, el Señor quiere que sirvas ahí. Si te quiere sacar, te va a sacar de ahí, pero entendamos de que no podemos renegar de la realidad que nos toca vivir. No podemos renegar. Obviamente que es complicado, que todos los males, estar enfermos, los problemas que nos aquejan, obviamente que es complicado, pero no reneguemos de eso, porque es pelear contra Dios. Entonces, acá les está hablando de que todos estos hombres vivieron todo esto y ellos tenían la justa razón de levantar el puño contra Dios. Por eso acá los está poniendo como ejemplo el autor de los Hebreos a estos cristianos que estaban queriendo irse, volverse, apartarse. Entonces le está poniendo estos ejemplos. Entonces, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para esto es, para ser perfeccionados. A ver, cuando entendemos que Dios es soberano, de que Dios tiene el control, que ya estábamos predestinados, y que Dios tiene la providencia de todo. La providencia es todo lo que me está pasando, lo que me va a pasar. Capaz que mañana pierdo mi casa, capaz que mañana soy millonario, no sé. La voluntad de Dios, no la sé, no la sabemos. Capaz que el Señor quiere que sea millonario y que sirva en un contexto millonario, no sé, no lo sé. O capaz que quiere que, no sé, que caiga preso por una falsa denuncia y que gane almas en la cárcel. No lo sabemos. Por eso, que sea tu voluntad. Y ahí debemos decir como Jesucristo. Pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Así debemos vivir. Entonces, no nos desesperemos. Es una simple tribulación, es una prueba, ya va a pasar lo que estemos viviendo. Pero
con fe firme, con convicción, con esfuerzo, con sacrificio, con cansancio. Ustedes tienen que decir, Señor, me quiero dormir cansado de hacer tu obra, cansado de que me uses, de que no me dé el cuerpo físico. Eso es lo que quiero hacer, te quiero servir. Quiero dedicarte todo el tiempo que fuera posible. Es más, si no trabajaría, te dedicaría toda la obra para, para ti. Bueno, eso es lo que, a ver, todos tenemos diferentes llamados, pero eso es empezar a tener fe, eso es empezar a querer dejar cosas de lado, empezar a caminar, empezar a estar firme y tener la certeza y la convicción de lo que no veo. ¿Se entiende? Este es el objetivo y eso es la fe y eso conlleva todos esos componentes. Pero bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado en el día de hoy. Espero que les haya gustado, estuvo muy lindo. Mañana vamos a continuar con el capítulo 12 de Hebreos. No, mañana es sábado, mañana no, mañana es mi día libre. El domingo, 16:30 horas, en hora de Argentina, hacemos lo que es el Día del Señor, lo tomamos como un culto público con los hermanos que estamos, con los que nos reunimos y utilizamos los medios de gracia que el Señor nos da cuando el Señor establece su iglesia. Y todo eso lo vamos a aprender, cómo se establece la iglesia del Señor a partir del domingo. Bueno, hemos terminado, gracias por estar ahí. Vamos a terminar en oración y bueno, ya los dejo tranquilos. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, porque eres soberano, porque tu voluntad se cumple, no la voluntad del hombre. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de tus hombres, Señor, tus hijos, como Moisés, que han renunciado a todo por seguirte. Y nosotros muchas veces no queremos renunciar a nada, pero eso sí nos gusta que nos digan cristianos. Nos gusta ser llamados hijos de Dios. Nos gusta hablar de la Biblia, nos gusta hablar de Jesús y de los milagros, pero no queremos renunciar a nada. No queremos poner en prueba nuestra fe, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que le des la madurez, que le des el discernimiento de que todo nos ayuda para bien, incluso las tribulaciones. Que la iglesia falsa piensa de que tú eres un amuleto, de que tú eres el mago de la lámpara de Aladino, Señor. ¿Qué otra cosa podemos esperar de Satanás, Señor? Pero nosotros, como tus hijos, queremos conocer tu carácter, queremos conocer tu manera de pensar, Señor, tu manera de obrar, y para eso tenemos las Escrituras. Por eso te pedimos que nos abras el entendimiento, la mente, que la palabra misma, el Espíritu Santo, Señor, empiece a darnos fuerzas, empiece a darnos aliento, Señor, nos empiece a dar motivaciones de querer servir, Señor, que sea algo único, y que el mundo nos vean como locos si es necesario, no importa, Señor, que el mundo nos persiga, no importa, Señor, porque tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, porque las tentaciones, el mundo, Babilonia, todo lo que son los placeres y los deleites, Señor, y el confort, nos hace alejar de ti, Señor. Muchas veces las tentaciones, muchas veces las opresiones, las aflicciones, la tristeza, Señor, nos hace alejar de ti. Por eso te pedimos, Padre Santo, que no nos abandones, porque necesitamos, danos una medida más de fe, Señor. Es bíblico, Señor, danos más fe, queremos creer más en ti, que tu palabra despierte la fe, que tu palabra nos despierte anhelos de servirte, de que no me quiero morir, Señor, hasta que no te sirva. No queremos morir en el desierto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir tu voluntad y no la nuestra, pero para eso tenemos que despojarnos de nosotros mismos y cargar nuestra cruz. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Bueno, terminamos. Gracias por estar ahí, a todo el grupo. Bueno, ahí en YouTube son bastante, en Facebook también hay algunos. Verónica Castillo, gracias por estar ahí. Saludo a los que están conectados, que no sé los nombres, pero bueno, me agrada de que estén ahí, me gusta. Johnny querido, gracias por estar ahí. Johnny Arcos, Emilia Sosa también, Laurita, Débora Ramírez, seguramente con saludos a Miguel y a tu hija, seguramente que se quedaron hasta el final. Eliane, ¿no? Eliane de España, saludos a nuestra hermana de España. Rubén también, Rubén de Chile, bendiciones, espero que te hayas quedado hasta lo último. Cintia, hace rato que no hablamos, ahora después nos juntaremos seguramente
eh, a charlar, a tomar unos mates, así que buenísimo. Bueno, Cristian López, ¿cómo andás? Osorno, ¿dónde queda Osorno, Cristian? Eh, Así ya voy conociendo los lugares. Eh, Estuviste atento. Qué bueno, calladito estabas, Cristian, ¿eh? Ahí, Cristian López, calladito pero atento. Lisi Torres también, Miguel también, hasta el final. Qué grande. Sí, sí, yo veo que están todos conectados. No, no. eh, a no ser que dejen la conexión y se vayan a dormir una siesta, pero no, yo los veo conectados y bueno, gracias a Dios que es un alimento, no es, es un alimento, es palabra de Dios y bueno, lo lindo que nos estamos alimentando hasta el final. Así que bueno, a romper con la pereza, a romper con la centro-sur de Chile. Ah, ¿cuántos chilenos, eh? La verdad que bueno, hay varios chilenos. Tenemos a Rubén, tenemos a Miguel, tenemos a, bueno, Cristian ahí. Entonces, bueno. Uy, Cintia está invitando sanguchitos. Bueno, que ya... Osorno tiene una gran región. Qué lindo, bueno. Ya, ya voy a ir a la casa de ustedes ahí en Chile. Bueno, bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Los aprecio mucho ya. La verdad que son muy respetuosos. La verdad que los comentarios son muy, muy certeros, muy, muy de ánimo para mí también. Me gusta. No estorba. Qué lindo. No hacen preguntas tontas a veces cuando queremos hablar y están escuchando. Eso es lo lindo. Estamos aprendiendo. Bueno, así que saludo a todos. A Vanessa también, que seguro andan por ahí y todo. Bueno, mañana es mi día de descanso. Así que el día domingo, 16:30 horas, vamos a hacer el estudio y vamos a ver los medios de gracia para la iglesia. Ustedes pueden hacer una iglesia en su casa, con un grupo de hermanos haciendo los medios de gracia como deben ser. Por eso es una mentira de que tiene que haber un pastor y que tiene que ser ungido por una iglesia y tener un local y bueno, es parte pero no es todo. Entonces vamos a ver cómo se compone la iglesia de Dios. Así que bueno, gracias por estar ahí, mis queridos hermanos. Compartan los videos, que sea de bendición para otras personas. Así que sigan estudiando, los aliento a que sigan estudiando y van a ser grandes guerreros de Dios y van a ser luz y sal en el contexto en el que nos toca vivir. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo.